se nos pide que identifiquemos la pendiente y las intersecciones de la ecuación f de x es igual a 3, luego dibuje una gráfica precisa de la ecuación. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que la función dada es una función constante. Observe cómo f de x, el valor de la función o la salida de la función, siempre es positivo 3. Como f de x es igual a y, si quisiéramos, podemos escribir la ecuación como y es igual a 3. Ahora, si comparamos esta ecuación con la forma de intersección dependiente, que es desde y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección vertical, podríamos escribir una ecuación equivalente en la forma y es igual a 0x más 3. Observe cómo esto sigue siendo y es igual a 3, pero de esta forma, podemos reconocer fácilmente que m es igual a 0, por lo que la pendiente es igual a 0, y la intersección vertical es igual a 3 positivos. Y recuerda que queremos las intersecciones como pares ordenados, por lo que la intersección vertical es positiva 3, que debería ser este punto aquí, el par ordenado es 0,3. Entonces, ahora sabemos que la pendiente es 0, y la intersección vertical es el par ordenado 0,3. Todavía necesitamos encontrar la intersección horizontal, así como graficar la línea. Si no reconocemos que una función constante siempre será una línea horizontal, o que una línea con una pendiente de 0 es horizontal, siempre podemos hacer una tabla de valores. Así que sigamos adelante y hagámoslo. Observe cómo para la tabla de valores, porque f de x hoy siempre es 3, la columna y siempre debe ser 3, si la ecuación y es igual a 3 no contiene x. Lo que significa que x puede ser cualquier valor que deseemos, así que sigamos adelante y seleccionemos 1, 2, 3. Entonces el punto 1,3 sería este punto aquí. El punto 2,3 es este punto, y el punto 3,3 es este punto. Observe cómo si graficamos esta línea. Es una línea horizontal, no cruza el eje horizontal y, por lo tanto, no hay intersección horizontal. Dice ingresar NE si no existe una respuesta. Entonces ingresamos NE para la intersección horizontal. Este fue un largo camino para representar gráficamente esta línea horizontal, por lo que si reconocemos que cuando tenemos una ecuación y es igual a una constante, o f de x es igual a una constante, tenemos una línea horizontal y la pendiente siempre es 0, podemos ahorrar bastante tiempo. Pero si no estamos seguros, siempre podemos volver a lo que sabemos sobre la forma de intersección de pendientes, así como graficar una línea haciendo una tabla de valores. Espero que hayas encontrado esto útil.